Dios te bendiga y bienvenido nuevamente a mi canal. Este es un mensaje para mi amada iglesia, la Odisea, la última iglesia que está pisando hoy día la tierra, la cual estamos esperando el bendito arrebatamiento del Señor, el cual nos libra de la ira venidera. Lamentablemente en estos últimos días me ha tocado contender por la fe con muchos religiosos en las redes, sobre todo, y muy importante, aquellos que denuncian la doctrina de rapto y dicen que la iglesia pasará a la tribulación. Me ha tocado contender fuertemente con ellos, porque si esto fuera cierto, ¿de qué sirve la salvación de nuestro Señor? Si la palabra dice, el cual nos libra de la ira venidera, y es de su propia ira. Dios derramará su ira sobre los moradores de la tierra en los 7 años de la tribulación, porque no se arrepintieron y creyeron en el Evangelio, porque no creyeron en Dios y en su palabra. Entonces, ¿cómo sería posible que Dios castigara a su propia iglesia, a los que se arrepintieron y creyeron en su poderosa salvación? ¿De qué manera pudiera suceder esto? ¿Saben ustedes que la tribulación son 7 años y que en el segundo sello se quita la paz de la tierra y los hombres se matan unos a otros? ¿Cómo sería posible predicar el Evangelio durante este periodo, la iglesia? ¿Cómo sería posible escapar a los juicios de Dios si es que estuviéramos aquí? ¿De qué manera? Incluso el Señor sellará 144,000 judíos para que las plagas y todos los juicios que vienen a la tierra no los toquen. Tendría que sellar a toda la iglesia, a todos los redimidos. Totalmente una herejía. El rapto es real y es pretribulación. En el instante en que sea quitada la iglesia, se presentará el anticristo del hijo de perdición y entrará la tierra en un periodo de 7 años catastrófico, tribulación cual nunca la ha habido, dice el Señor. Entonces a estos herejes yo lastimosamente le digo que se arrepientan y crean en el Evangelio. Ustedes no han creído en la poderosa salvación de nuestro Señor, por mucho que digan que lo aman, que lo adoran. Ustedes están perseverando. ¿Cómo sería? Dios se castigaría a sí mismo si en la palabra dice que somos el cuerpo de Cristo. Tendría que volver a derramar la ira sobre su propio cuerpo. Totalmente una herejía. Sí, es muy cierto que muchos predicadores hoy en día se han dado a la tarea de predicar cualquier cantidad de herejías en las redes, que lamentablemente no han nacido de nuevo, no han entendido el Evangelio. Tienen que nacer. Y la única manera que las personas pueden nacer de nuevo es arrepintiéndose de lo que son, no de sus pecados. Dios nunca ha mandado que las personas se arrepientan de sus pecados, porque Él murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados, desde Adán hasta el último hombre que pise esta tierra. Ya el pecado no te condena, amigo. A ti lo que te condena es tu incredulidad al Evangelio. El Evangelio lo puedes encontrar en 1 Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo hizo esto Cristo? Para tu justificación y la mía ante nuestro Padre Celestial. Él cargó todos tus pecados y los míos y los de toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Esto fue lo que hizo Cristo y esto es lo que tú tienes que creer para que seas salvo, no más nada. Y el arrepentimiento es un reconocimiento de cómo tú estás ante Dios, en el estado en que tú estás ante Dios. Es reconocer lo inmundo y perverso pecador que eres
y que estás muerto espiritualmente, porque un solo pecado te condenó a la muerte, porque se dejaron caer sobre ti, sobre mí y sobre todos los decretos condenatorios para toda aquel alma que peca. Dios es santo y nadie puede ver la gloria de Dios si no es santo. Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores, y es por eso que el Señor Jesucristo decidió Él asumir toda la culpa de toda la humanidad, de las enemistades, para dejarnos exentos del pecado, porque la ley del pecado está arraigada en nuestros miembros, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando uno se arrepiente y reconoce lo que es un emanador de pecados, que nada de lo que haga o deje de hacer lo libera de la muerte eterna en el lago de fuego, solo arrepintiéndose y creyendo con fe en el Evangelio, en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Mira, mi amigo, el rapto es inminente. Puede suceder en cualquier momento. Puede suceder ya. La iglesia no vive por señales, no se guía por señales. Las señales son para los judíos. La iglesia es un ente diferente al pueblo de Israel. Pero la iglesia puede ver las señales. Por ejemplo, la parábola de la higuera, la más certera, la más fiel, que el Señor dijo: de la higuera aprended la parábola. Y dijo que de ningún modo pasará esta generación, en el interlineal griego lo puedes encontrar, hasta que todo esto acontezca. Estamos hablando de la tribulación. Entonces, este próximo 14 de mayo Israel estaría cumpliendo 74 años. 74 años. Más 7 sería 81. Entonces, esa generación, esta profecía no cabe en la generación, porque el Señor dijo en el Salmo 90:10, dice que los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos 80. O sea que una generación son 80 años. Y esta generación es la generación del rapto. Y quedan 7 años para que esto se cumpla. Ya Israel tiene 73. Es el límite antes de este 14 de mayo para que pudiera suceder el rapto de la iglesia. Postulo que pudiera suceder. La ira de Dios se dejará caer en el instante en que sea quitada la iglesia de la tierra, y se quitará la paz. Solo tienes que mirar a tu alrededor y ver las cosas que están sucediendo jamás vistas. El hombre está en la peor etapa de su historia. La maldad se ha multiplicado. Ya no hay amor, ya no hay paz. Mira a tu alrededor lo que está sucediendo. Solo un ciego no podría darse cuenta de lo que está sucediendo. Y tú estás ciego. Tú estás ciego, amigo, que estás utilizando tus redes para engañar a las almas. Estás ciego, eres guía de ciegos. Porque a ti y a mí, a un nacido de nuevo espiritualmente, a un miembro de la iglesia de Dios, del cuerpo espiritual de Cristo, solo te encomendó predicar el evangelio a toda criatura, para que sean libres, para que tengan vida eterna. Y tú estás haciendo cualquier cosa menos predicar el evangelio. Yo soy evangelista, gloria a Dios. No tengo de qué gloriarme, pero este mensaje se lo tengo que transmitir a todas las almas que pueda. Le pido al Señor para que corra este video, porque ya se va a acabar el periodo de la gracia. Y las personas que se queden van a tener que perseverar hasta el fin de su vida física. Porque ahora Dios va a tratar con su pueblo Israel. Ya se va a acabar el trato con la iglesia. La salvación por gracia, por no hacer nada, solo por creer con fe. Y vendrá el tiempo de la angustia de Jacob. Y es para tratar con Israel, no con las naciones. Pero ahí será inmerso el mundo entero. Y los que quieran ser salvos en esa etapa tendrán que poner su vida y perseverar hasta el fin, no dejándose marcar ni adorar a la bestia. Mira hoy en día lo que está sucediendo. Cuántas personas, e incluso salvos de la iglesia, se han dejado engañar y ya tú sabes. Cuánto más en el periodo de la tribulación.
¿Cuánto más? ¿Te das cuenta por qué la iglesia no puede estar en el tiempo de la tribulación? ¿Te das cuenta por qué Dios nos tiene que librar? Porque en el segundo sello, en el primero es el advenimiento del anticristo al mundo, y en el segundo sello es quitada la paz de la tierra y los hombres se matarán unos a otros. ¿Cómo será posible que la iglesia esté aquí en este momento? Explícame tú, dame una explicación coherente de cómo Dios sería capaz de castigarse a sí mismo. Estás errado, no has nacido de nuevo, estás perseverando y no has entrado por la puerta estrecha. No estás en el reposo del Señor. La salvación es por fe, solo por creer con fe en la obra de justificación que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años, cuando Él murió por los pecados de todo el mundo. Y toda aquella persona que crea con fe, que tiene vida eterna y sabe a dónde va, el día que muera, que es al cielo, esas personas son justificadas, porque nadie es santo. La palabra dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y dice que nuestras obras son trapos de inmundicias. Si tú estás confiando en tus obras para ganarte la salvación que ya fue lograda, que Dios tenga misericordia de tu alma. Yo no confío en mis obras, yo no dependo de mis obras, en primer lugar porque ya yo fui salvo. Yo sé a dónde voy, ya sea por la muerte o sea por el rapto. Yo sé que voy al cielo de cualquier manera. Es por eso que no tengo miedo y es por eso que estoy esperando a mi Señor. Pero tú que estás perseverando, tienes miedo a la muerte, no sabes a dónde vas, andas en tinieblas, no sabes, hay rapto, no hay rapto, entraré a la tribulación, no entraré, iré al cielo. Eso es no tener fe. Eso no, es que no has creído con fe en lo que hizo Jesucristo por ti. Amigo, estás en tinieblas y tienes que nacer de nuevo. El Señor dijo: todo aquel que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y ojo, cuando el Señor se refiere al agua, se refiere a la palabra, a la Biblia. No al bautizo en agua, ese no salva. El bautizo en agua, igual que la cena del Señor, es una obediencia al Señor. Incluso Él dijo: cuando se congreguen, hagan la cena en mi memoria, en memoria de mí. Es una obediencia que la iglesia debe realizar en agradecimiento a la gloriosa salvación que nos dio. Pero el bautizo que salva es el del Espíritu Santo y solo lo puedes lograr cuando te arrepientes y crees en el Evangelio. ¿Por qué digo en el arrepentimiento? Porque el Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio en la tierra, en Marcos 1:15, el Señor decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No te arrepientas de tus pecados porque ya Cristo los pagó. Y si tú te arrepientes de tus pecados, no has creído en lo que hizo Cristo por ti. Tú tienes que arrepentirte de lo que tú eres. Un inmundo y perverso pecador. Y lo quieras o no, no podrás dejar de pecar del todo hasta el día de tu muerte física. No podrás. Tú podrás decirme que tú no pecas. Qué bueno, si tú dices que tú no pecas, a Dios lo haces mentiroso y su palabra no está en ti. Ya lo dice la Biblia, no lo digo yo. Yo a ti no te voy a hablar nada que no diga la Biblia, la palabra de Dios. Estúdiala. Y con respecto a la tribulación, la iglesia sí será arrebatada antes de que inicie la iglesia no estará un segundo en la tribulación. No entrará ni un segundo, fíjate, al periodo de la gran tribulación, que no son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, no. La tribulación son los 7 años de angustia de Jacob. Y es para el pueblo de Israel, no para ti. Tú no tienes por qué entrar a ese periodo. Tú no tienes por qué pasar por esos 7 años de angustia, de terror, de una horrible expectación de ira para todos los moradores de la tierra. El Señor nos hace mirar a los días de Noé y a los días de Lot. ¿Cómo estaba la tierra en ese tiempo?
Así está hoy. Así está hoy. Y dice, y no entendieron hasta que no entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Se va a repetir. Se va a repetir porque nadie quiere creer en el Evangelio. Nadie quiere creer en la palabra de Dios. De hecho, muchos dicen que ya no es tiempo de pensar en esas cosas porque la humanidad ha avanzado tanto. Qué terrible. Si el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que, amigo, a ti te digo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y a mi amada iglesia, a mis hermanos en la fe que están regados por el mundo, y son muy pocos, no son muchos, son muy pocos. A ellos los exhorto a estar firmes en la doctrina como nos mandó el apóstol Pablo. Firmes. Así. No escuchen a las herejías y contendan por la fe. Porque sabemos a dónde vamos y sabemos lo que tenemos. El Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y pueden hablarme cosas, pero nosotros sabemos dónde está la salvación o cuál fue la salvación y que la tenemos. Y sabemos que muy pronto, puede ser en este instante, nos vamos a la presencia del Señor. Nosotros y a los que tenemos atados en nuestras oraciones, porque el Señor dijo que todo lo que pidamos con fe nos los dará. Que no pidamos como las ondas del mar. Todo lo que tú y yo pidamos, que sea con fe. Recuerda a Abraham, esperanza contra esperanza. Lo que para ti parece imposible, para Dios es un instante. Para Dios ya fue logrado. Así que, mi querido amigo, a ti te digo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y a mis hermanos en la fe, a la iglesia, el tiempo se va a acabar. Y nos queda muy poco, quizás nada. Este último instante que nos queda en esta tierra vamos a predicar el Evangelio con más fuerza, que nosotros no somos escatólogos. La escatología nos salva. Eso es para cuando ya eres salvo. Ahora la urgencia es predicar el Evangelio a toda criatura, que no es lo que están haciendo en las redes, no es lo que están haciendo los pastores hoy en día. Muchas gracias. Que estas palabras lleguen a muchas almas. Le pido al Señor para que sean salvos. Recuerden, Marcos 1:15. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Y el Evangelio que tienes que creer para ser salvo es 1 Corintios 15. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para nuestra justificación ante el Padre. Estamos justificados, amada iglesia. Nos vamos a la presencia del Señor. Tengamos o no tengamos méritos. Y en el tribunal de Cristo se verá que fuimos capaces de lograr para el Señor o que no. Pero no tu salvación. Tu salvación nunca está en juego. El Señor prometió vida eterna para todo aquel que en Él cree. Así que espero que este mensaje te haya sido de bendición. Y muchas gracias. Dios los bendiga grandemente.